Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como prometí, pues iba a hacer un tutorial acerca de cómo crimpar un cable de red, pero la verdad es que estaba ya el vídeo completamente grabado, como lo estáis viendo de fondo, había una explicación y todo, y he dicho, aquí falla algo, aquí hay algo que no es correcto. Y claro, lo que no es correcto es explicar solo cómo se crimpa un cable de red, sin explicar las diferencias entre los cables de red, porque luego hay las dudas acerca del apantallamiento, si utilizar cabezales metálicos o de plástico. Entonces he dicho, pues bueno, ¿qué tal si vuelvo a grabar el vídeo y en este caso os lo enseño desde el principio y completo? Es decir, os voy a hablar de cables de red y posteriormente haremos el crimpado para que entendáis cómo se hace, que es algo muy sencillo y que podéis hacer con una herramienta que vale 15 euros en Amazon y que os dejaré links en la descripción del vídeo todo. Vamos a empezar por ello. Primero de todo tenemos que entender la categoría. En este caso los de categoría 5 y 5E como máximo pueden llegar a los 100 megabits por segundo. A día de hoy no se utiliza, se suele utilizar cable categoría 6. Categoría 6 suele llegar al gigabit por segundo, aunque si os fijáis hay la 6A que puede llegar a los 10 gigabits por segundo. Ojo que aunque en la tabla no lo ponga, esto es solo para menos de 55 metros de distancia del cable. Solo en el caso del categoría 6A a 10 gigabits por segundo. Luego, como estáis viendo, soportan PoE y están bajo los megahercios a los que funciona la frecuencia a la que funcionarán los diferentes cables. Por lo general, lo más normal es montar cable categoría 6. Ahora bien, dentro del cable de categoría 6 también hay que entender que no todos son iguales, igual que el categoría 6A, algo los hará diferentes. Y ahí vamos a hablar un poquito mejor de qué diferencias hay entre los categoría 5 y los categoría 6, aunque ya os digo que no, olvidaos de categoría 5, olvidaos, como si ya no existiese, es algo del pasado. Para ello primero debemos de entender el trenzado interno, es decir, estos cables de red vienen formados por 4 pares de hilos. Estos 4 pares de hilos tienen que tener un trenzado. A mayor trenzado, mejor resistencia a la intromisión de campos electromagnéticos e interferencias electromagnéticas. Estas imágenes que estáis viendo en pantalla lo especifica claramente. ¿Esto quiere decir que el categoría 6A tiene más trenzado que el 6? No, es categoría 6 igual, o sea, es el mismo trenzado, solo que lleva diferentes mallas de protección que veremos posteriormente. Luego también el plástico exterior, para que os hagáis una idea, en los categoría 5 y los categoría 6 suele ser un poco más grueso. Esto le da cierto apantallamiento contra el ruido electromagnético, aunque es un poco cutrillo, ¿no? Más que nada yo diría que lo que sí que ha mejorado entre el categoría 5 y el categoría 6 es que el plástico soporta bastante mejor el maltrato, ya sea en interior que en exterior. Por cierto, si vais a montar un cable de red exterior, que sepáis que tenéis que buscar cable de red específico exterior, que suele tener ese encapsulado exterior de goma mucho más ancho. Y ya por último tenemos los apantallamientos. En los cables, ya sea categoría 5 o categoría 6, el que yo tengo ahí de fondo que estáis viendo una bobina es UTP, no hay apantallamiento. Luego tenéis el FTP, o también conocido como SUTP, que tiene un apantallamiento general, es decir, una lámina de aluminio general que rodea todo el cable. Luego tenéis los STP como apantallamiento, que es apantallamiento par a par de cada uno de los cables. Y por último tenéis el SSTP, que es para hacer los cables de mayor transacción de velocidad y al mismo tiempo con mayor apantallamiento, que tiene apantallamiento por cada par de cobres y un apantallamiento generalizado, aunque estos son bastante difíciles de crimpar y no voy a traerlos en el vídeo. Como os he dicho, yo voy a utilizar cable UTP, aunque si tenéis muchos problemas y tenéis que utilizar el cable en el exterior, lo suyo es que utilicéis apantallamiento. Si queréis llegar a los 10 gigabits por segundo, tendréis que utilizar cables SSTP. Y para el resto de los mortales podéis utilizar cable FTP o SUTP normal para casi todos los casos. Una vez dicho esto y que ya hemos conocido todo lo que necesitamos saber acerca de cables, pasemos a cómo crimpar un cable de red correctamente. Paso 1. Vamos a necesitar una bobina de cable de red, en mi caso categoría 6 UTP. Sí, no sé por qué la he quitado de la mesa y la he vuelto a meter. Por lo general, esto primero, si tenemos que pasar el cable de red por la casa, lo pasaremos y lo último que haremos será crimpar los dos conectores. Pero yo solo voy a crimpar uno para que lo entendáis.
Lo segundo que necesitaremos son algunos conectores y sus gomitas de protección. Aunque como estáis viendo estos conectores son de plástico, es porque he utilizado cable sin apantallamiento. Si hacéis servir cable con apantallamiento, tenéis que comprar conectores metálicos. Importante y fácil de recordar. Por cierto, el apantallamiento coge por abajo. Y lo último que necesitaremos es una crimpadora. Esta es la primera que me compré hace unos cuantos años, o la segunda o la tercera, no lo sé. Es una crimpadora bastante sencilla y como estáis viendo es lo más natural. Adelante hay dos cuchillas para poder pelar cables, en el centro está el crimpador para el conector RJ45 y luego tenemos esa otra cuchilla para cortar, aunque si os fijáis bien también hay esta pieza de aleta que nos dice la distancia del cable. Si os fijáis en la cuchilla atrás está tan mellada de tanto uso que eso ya no sirve para nada. Así que, bueno, hasta que se la cambie algún día voy a utilizar otra de las crimpadoras que tengo. Sí, tengo unas cuantas. Aquí tenéis una crimpadora doble y es que esta permite crimpar los cables de red RJ45 y también los cables de teléfono RJ11 que son solo de 6 cables. Como estáis viendo tenemos los dos conectores para los dos encapsulados delante, luego una cuchilla que nos permite pelar las puntitas y por último si le damos la vuelta veremos en forma de semicírculo que esa misma cuchilla hacia el final tiene una cosa rara y esa cosa rara en forma de semitubo nos permite quitar el plástico de protección externo del cable sin romper el apantallado. Así que vamos a seguir con el siguiente paso. El siguiente paso ya es el definitivo, si es que no hay mucho que hacer. Básicamente tener el cable bien cortado, es decir, recto, sobre todo importante, podéis utilizar unas tenazas de corte, lo que queráis, pero un cable recto, es decir, que no haya ningún tipo de cosa rara como cablecitos sueltos. Metéis la gomita de protección, que a veces es una maldición, y bueno, hay varios trucos, uno es esta que estoy haciendo yo, que es irlo como girando, aunque lo suyo es que utilicéis un poquito de vaselina neutra. Vale, no hace falta que vayáis a la farmacia a buscarlo, pero a cualquier ferretería. Es una solución. Por último, cuando ya tenemos el cable así, lo siguiente que hay que hacer es pelar el trozo que vamos a necesitar sin romper ni el apantallamiento ni los pares internos. Aunque este no lleva apantallamiento, básicamente es lo mismo. Para eso vamos a utilizar nuestra crimpadora y lo que os decía, la parte de la crimpadora tubular que está específicamente diseñada para cortar solo la funda. Bueno, muy sencillo, ponéis ahí el cable y podéis ahora o bien girar la crimpadora, que yo no lo he hecho para que no se viese mal en cámara, o bien girar el cable, que maldita sea también me ha salido mal y como veis no ha quedado nada bien en cámara. Pero bueno, ahí tenéis el cable pelado, más o menos, no sé, podéis tirar 1 o 2 centímetros y en el caso de este cable de categoría 6 en el centro lleva una espira, es decir, una especie de cruz de plástico. Esto es bastante molesto porque aunque la cortéis a ran os va a impedir poner bien el cable, así que yo os recomiendo estirar un poco, sacarla un poco, cortar y luego va a contraerse y al contraer vuelve a entrar dentro del tubo y por tanto no nos molestará para poner bien los cables, eso lo entenderéis en el paso siguiente. Pero como estáis viendo yo siempre lo saco un poco si llevan espira de plástico de esta o separador plástico. Y acto seguido corto para ya luego soltar y ponerme a hacer lo que es el par trenzado. Para eso tenéis que utilizar este esquema que os muestro en pantalla. En este esquema podemos ver 4 tipos de cables, no os volváis locos. Lo que tenéis que utilizar es el de abajo, es decir, estándar patch cable, tanto sea el de la derecha como el de la izquierda. Arriba el cross connect cable o cable de red cruzado sirve para conectar ordenador directo a ordenador. Y el rollover cable sirve para conectar a nuestro switch o nuestros routers como cable de consola. Así que cualquiera de los dos de abajo. La única diferencia es que uno se utiliza el par naranja al principio y en el otro el verde. Pero es exactamente el mismo. Por cierto, lo que estáis viendo es con la vista del conector hacia arriba, es decir, con la patilla de seguridad hacia abajo. Y ahora como estáis viendo, el proceso es bastante sencillo, pero es tedioso. Es ir poniendo bien los cables y con los dos dedos aplanándolos y los doblamos de lado a lado para que queden así, más o menos planos. Como estáis viendo, yo qué sé, es un poco de práctica. Si es la primera vez que lo hacéis, pues vais a necesitar varios conectores, pero es eso. ¿Veis? Como habéis visto, voy girando y van quedando planitos. Ahora ya llega el momento de aguantarlos bien y básicamente yo siempre cuento pues la mitad de la yema de mi dedo, cortamos utilizando la crimpadora en un cable recto, o sea en un corte recto, como estáis viendo, sobre todo recto. Todos los pares tienen que quedar por igual, ahí más o menos lo solté para que vieseis y ahora se mete el conector, como veis, hacia arriba.
cuando lo metáis hay como unos raíles los cuales guían los 8 cables hasta su sitio. Y ojo, aquí viene el punto más importante, que a ninguno se le ocurra enchufar ya el conector en la crimpadora. ¿Por qué no? Porque primero hay que mover el cable de lado a lado y hay que cerciorarse, como os voy a enseñar en esta imagen. Hay que ver el cable desde arriba, por abajo y sobre todo por esta parte. Y como estáis viendo ahí se ve como los 8 cables tocan la punta. Eso es importante. Si los 8 cables no tocan la punta del conector, cuando crimpemos, cuando esas piezas metálicas bajen, no apretarán del todo el cable o solo un trozo y fallará. Este es el punto más importante. Acordaros, hay que ver los 8 cables tocando. Cuando los podáis ver, cogéis la crimpadora, lo metéis en el de 8 cables, que es el de RJ45, que no el de RJ11, y simplemente apretáis. Eso bajará las piezas de metal y hará que éstas se claven en los pequeños cablecitos. Una vez hayáis hecho eso ya tendréis un cable, como veis, con acabado profesional. Vale, nos faltará subir otra vez la maldita goma que a veces se pega. Si le habéis puesto un poco de vaselina afilante no tendréis problema, si no, no. Y como veis ya hasta aquí el tutorial. Simplemente esto tenéis que hacer los dos lados del cable que necesitéis con el tamaño que necesitéis. Si necesitáis apantallado, por ejemplo, es exterior, apantallado sí o sí. Si vais a pasar por al lado de cables eléctricos, apantallado sí o sí también. Para todo lo demás, cable sin apantallar, que es el más barato que hay. Y os dejo links de todos en la descripción del vídeo. Ahora sí, chicos, si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.